Bueno, entonces vamos a comenzar resolviendo el problema 6 de la práctica, que dice, un capacitor de 20 microfaradios está conectado a una diferencia potencial de 1000 voltios. Las armaduras de dicho capacitor se conectan en paralelo a uno descargado de 5 microfaradios y nos pide que determinemos la carga inicial del sistema, la diferencia potencial final entre las armaduras de cada capacitor y la disminución de energía cuando se conectan estos dos capacitores. Bueno, entonces nosotros inicialmente decíamos tenemos un capacitor de una capacidad de 20 microfaradios y lo vamos a estar conectando a una diferencia potencial de, ¿cuánto dijimos? 1000 voltios. Entonces, bueno, este capacitor de capacidad C va a estar conectado acá a una diferencia potencial delta B, ¿sí? Entre esas armaduras. Entonces nos preguntaba, primero la carga inicial que tenía, inicialmente tengo este solo capacitor que está cargado, y tenemos claro, primero tenemos este capacitor, ¿cierto? Al cual le vamos a calcular cuál es la carga. Q es C por B, así que tenemos 20 por 10 a la menos 6 faradios por 2000 voltios. Entonces tenemos, esto es 20 por 10 a la menos 3 coulombios, o 2 por 10 a la menos 2, ¿cierto? O sea, 0,02 coulombios. Eso sería la carga. ¿Sí? Luego nos dice que yo voy a tomar el otro capacitor que tenía descargado de 5 microfaradios y lo voy a conectar en paralelo con este, ¿sí? Entonces, para este solo tengo esta carga. Cuando yo le conecte a este capacitor el otro, que era de 5, este es el de 20 microfaradios, le conecto el otro en paralelo, de 5 microfaradios, lo que va a pasar es que la carga esta que yo tenía va a ser la misma, ¿sí? La carga total, pero va a pasar de un capacitor a otro hasta que la diferencia potencial entre las armaduras de los dos capacitores sean iguales, ¿sí? Entonces, para calcular cuál es esa diferencia potencial a la cual va a encontrar el equilibrio este sistema, lo que calculo es cuál es la capacidad de este conjunto de capacitores conectados en paralelo. Y los capacitores conectados en paralelo, la capacidad era la suma de los dos capacitores, de las dos capacidades de los dos capacitores, así que sería C1 más C2. Este entonces lo voy a llamar C1. Y digo entonces son los 20 microfaradios más los 5 microfaradios, o sea que la capacidad del paralelo son 25 microfaradios. Y bueno, me pregunta qué cosa la diferencia potencial. Como decíamos, la carga va a ser la misma, se sigue cumpliendo que Q es C por B, pero ahora lo que quiero conocer es B. Así que B es Q sobre C, pero en este caso el C del paralelo. Y Q va a ser la misma que tenía antes, así que son los 0,02 coulombios dividido este C del paralelo, 25 por 10 a la menos 6 faradios, son 6, y acá nos faltaron los coulombios. Coulombios sobre faradio es volt, y si hago esta cuentita me da 800. Así que al conectarlos en paralelo, decíamos la diferencia potencial que va a haber entre las armaduras del capacitor de 20 microfaradios y del de 5 microfaradios, ahora va a ser no de 1000 como tenía inicialmente, sino que de 800 volts.
Y en el ítem C, sería en el ítem B, en el ítem C, nos pide la disminución de energía cuando se conectan los capacitores. Entonces yo tendría que mirar, bueno, la energía inicial que yo tenía, ¿cuánto era? Era 1/2 de la capacidad del capacitor C1 por el potencial, lo vamos a mover, el potencial del capacitor 1 al cuadrado, y acá el otro no cuenta porque estaba descargado, ¿sí? No estaba sometido a ninguna diferencia potencial. Entonces esto tengo 1/2, C1 eran 20 microfaradios, así que son 20 por 10 a la menos 6 faradios. B1 eran 1000 voltios, así que voy a poner los 1000 voltios y los elevo al cuadrado. Y eso me queda, cuando hago las cuentas, fíjense que acá este 20 con este 2 me va a quedar un 10. Entonces cuando hagan las cuentitas, eso le va a terminar quedando 10 y faradio por voltio cuadrado, esto me va a dar joule, que es unidad de energía, ¿sí? Esta es la energía inicial del capacitor. En el estado final, que voy a tener, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener los dos capacitores en paralelo a una nueva diferencia potencial. Así que voy a tener 1/2, acá voy a tener los 25 microfaradios, y la diferencia potencial son 800 voltios, que lo tengo que elevar al cuadrado. Si hago esa cuentita, esto me da 8 joules. ¿Sí? Fíjense que hacer esto así, con la capacidad del paralelo, es lo mismo que decir, sumo las energías de cada uno de los capacitores. Yo podría decir C1 por la B, la diferencia potencial final al cuadrado, más 1/2 de C2 por la diferencia potencial al cuadrado. Eso sería lo mismo. Y si hago la diferencia de energía, la U final menos la U inicial, eso me va a dar menos 2 joules, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si hay menos 2 joules. Quiere decir que el sistema entrega energía al exterior. La entrega es por este menos, ¿sí? Entonces, sale energía del sistema. ¿Y de qué forma puede salir energía de este sistema, de estos capacitores? Va a ser una transferencia de tipo con ondas electromagnéticas, puede ser que haya calor, digamos, alguna forma que las ondas electromagnéticas se manifiesten y pierda energía este sistema. El resultado final es la diferencia de energía menos 2 joules, o pueden decir menos 2 joules, o pueden decir delta U son 2 joules, y pueden decir que sale energía, ¿sí? Le pueden dar el valor absoluto y decir el sentido con que el sistema, como que sale energía del sistema, o pueden decir menos 2 joules, si pueden indicar que ese signo indica que está saliendo energía del sistema. Profe, Decime. en el punto B, si los capacitores hubiesen estado conectados en serie, lo que se mantiene... ¿Cómo? Sí, ¿qué pasa si están en serie? Lo que se mantiene sería la diferencia de potencial y lo que cambia, digamos, son las cargas. Claro, si lo conecto acá, digamos, en lo que yo tengo, lo que se mantiene es la carga total, porque fíjate que Claro, yo lo que tengo es que a este capacitor lo cargué, primero lo sometí a esta diferencia potencial, lo cargué, y así como lo tenía cargado, lo conecté al otro que estaba descargado, ¿sí? No lo dejé conectado a la fuente, a la misma fuente, ¿sí? El tema de que no se mantenga la diferencia potencial
es porque yo cambié, yo lo desconecté a este capacitor de esta diferencia Claro, potencial. La diferencia potencial la apliqué para que se cargue este. Entonces establecí una carga entre las placas. Después al conectarlo al otro, esa carga va a circular de manera de que se igualen las diferencias de potencial. Si vos lo conectaras en serie, sería distinto, digamos, porque no se van a igualar las diferencias de potencial. ¿Sí? Lo que va a pasar es que se van a igualar las cargas. bien, bien. Aquí voy a guardar esto. El problema 7 nos dice, un capacitor se compone de dos láminas paralelas de 25 centímetros cuadrados de superficie, separadas a una distancia de 0,2 centímetros. La sustancia interpuesta entre las láminas tiene un coeficiente dieléctrico de 5. Las láminas del capacitor están conectadas a una batería de 300 voltios. Y nos pide calcular la capacidad del capacitor, nos pregunta cuál es la carga en cada lámina y cuál es la energía del capacitor cargado. Bueno, bueno, entonces los datos que tenemos, decíamos, es el área de las placas, que es 25 centímetros cuadrados, la distancia D, que son 0,2 centímetros, el coeficiente dieléctrico de la sustancia que se interpone, que vale 5, y la diferencia de potencial, que son 300 voltios. ¿Sí? Entonces, como veníamos viendo antes, lo que tengo es un capacitor que va a estar separado, sus placas son placas paralelas, separadas, como decíamos, una distancia D. El área A entre las placas es el área transversal. Y decíamos en el medio de este capacitor, entre las dos placas, voy a tener interpuesta esa sustancia que tiene un valor de K igual a 5. ¿Sí? Bueno, y a esto, por supuesto, lo estoy conectando de manera de establecer entre este punto y este punto una diferencia potencial delta B. ¿Sí? Entonces, si establezco una diferencia potencial, la habíamos visto ya, que una placa se va a cargar con carga positiva, o sea, si el potencial es mayor, por ejemplo, a la izquierda que a la derecha, esta se carga con carga positiva, esta con carga negativa, podía calcular el campo eléctrico, y el hecho de tener este dieléctrico acá en el medio me iba a cambiar la capacidad. Entonces a mí me pregunta cuál es la capacidad de este capacitor con el dieléctrico. Cuando ustedes ven la definición de permitividad, les dice que la permitividad es la relación entre la capacidad del capacitor con el dieléctrico dividido la capacidad del capacitor en vacío. Porque lo que hace el dieléctrico es aumentar la capacidad. ¿Sí? Por eso cuando se construyen capacitores, normalmente en vez de aire, a lo mejor se trata de poner un dieléctrico para aumentar la capacidad del capacitor. ¿Sí? Porque a mayor capacidad puede acumular más carga el capacitor. Entonces, bueno, la capacidad del capacitor de placas paralelas en vacío ya podríamos considerarla conocida porque ya la calculamos, así que esto es 5, o si quieren podemos ponerlo acá en fórmula, K, y la capacidad del capacitor de placas paralelas, epsilon 0 por A sobre D. Entonces tenemos todos los datos, ¿sí? Para calcularlo. Profe, ¿qué dijo ahí? ¿K por qué? No, el anterior, ese. Esto, porque cuando vos definís K como constante dieléctrica, al menos en el libro lo hace así, es la relación entre C a C sub 0. Esta es la constante dieléctrica. Ya si querés me fijo bien cuál es la fórmula, donde es que aparece, si la encuentro rápido.
Claro, porque no entendía que era C0, por eso. C0 es la capacidad del capacitor en vacío. Ah, No la estoy encontrando a energía, no, justamente. Me fui a cualquier lado. Fíjate, por ejemplo, en el resumen, cuando te dice dieléctricos, te dice C igual a K por C sub 0. Así que debe estar acá en la última parte. listo. Quería decirte el número de la... Acá está. El número de la fórmula. La fórmula 2419 sería. De la 12ª edición que está en la página 830. ¿Sí? Dice capacitor con dieléctrico entre las placas. Esto sería la fórmula 2419 del libro, ¿no? Entonces, y C sub 0, entonces tenemos, es la capacidad del capacitor con vacío entre las placas. ¿Sí? Entonces, esta ya la conocíamos a C sub 0. Y para conocer la capacidad del capacitor C, cuando yo le agregué este dieléctrico de constante K igual a 5, en este problema, para estas dimensiones del capacitor, nos queda que esto es 5 por epsilon 0, que era 8,85 por 10 a la menos 12 coulombios cuadrados sobre newton metros cuadrados. El área A, que tenemos 25 centímetros cuadrados, sería 25 por 10 a la menos 2. Cada centímetro son 10 a la menos 2 metros, así que esto sería 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y dividido D, que son 0,2 centímetros, así que son 0,002 metros. Si no hice mal la conversión. Y si hacemos toda esa cuentita de todo esto, a mí me dio, si quieren chequearlo, 5,53 por 10 a la menos 11. Y bueno, las unidades son faradios, ¿no? Esto, fíjense que estos metros cuadrados se me van a ir con estos metros cuando los eleve al cuadrado. Y voy a tener coulombio cuadrado sobre newton metro, que eso sí es faradio. Así que la capacidad me dio en las unidades. Esa sería la capacidad de este capacitor con dieléctrico. En el ítem B, me dice cuál es la carga de cada lámina, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que pasaba con el capacitor cuando yo le agregaba el dieléctrico? Las láminas, esta, la lámina que yo acá dibujé en negro, que son las láminas del capacitor, se va a cargar esta con carga positiva, si como decía, el potencial en este punto es más alto que en este, y esta se va a cargar con carga negativa, ¿sí? ¿Y por qué me va a aumentar la capacidad? Porque van a aparecer cargas inducidas acá, en la zona donde está el dieléctrico. Las cargas inducidas se establecen con polaridad contraria. Acá van a ir cargas inducidas negativas y acá van a ir cargas inducidas positivas. Pero cuando a mí me pregunta la carga de cada placa, ¿sí? Lo que me está preguntando es por las cargas de la placa exterior, no por las cargas inducidas, ¿sí? A mí me está preguntando quién es sigma en el ítem B. Entonces, para calcular la carga de cada placa, usamos directamente el hecho de que Q es C por B. Y yo entonces tengo la diferencia potencial y tengo ya la capacidad porque la calculamos recién. Vamos a ir para atrás. La capacidad es esta, 5,53 por 10 a la menos 11 faradios.
Y B es los 300 voltios, que es la diferencia de potencial que yo había aplicado. Y si hacemos esta cuenta, nos da 1,66 por 10 a la menos 8, y faradios por volt son coulombs. ¿Sí? Ahí ya tengo entonces, esta es la carga de cada lámina. Obviamente, una va a tener la carga más Q y la otra va a tener la carga opuesta, menos Q. ¿Sí? Y en el ítem C me dice cuál es la energía del capacitor cargado. Entonces, cuando se carga el capacitor, eso va a poder acumular cierta cantidad de energía. Y la energía habíamos visto que la podíamos calcular como un medio de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Entonces lo que tengo es un medio de la capacidad, que es 5,53 por 10 a la menos 11 faradios, por los 300 voltios elevados al cuadrado, igual. Y si hacemos esa cuenta, nos da algo como 2,49 joules, ¿sí? Por 10 a la menos 6, me parece. Sí, por 10 a la menos 6 joules. A ver, lo controlo por las dudas porque tengo los dos resultados anotados acá. Que me da 2,49 por 10 a la menos 6, está bien. ¿Estamos? Y bueno, con eso quedaría terminado lo que me pregunta acá en el ejercicio 7. Bueno, el ejercicio 9 dice así: dos láminas conductoras cargadas con cargas contrarias tienen numéricamente igual cantidad de carga por unidad de área y están separadas por un dieléctrico de 5 milímetros de espesor y constante dieléctrica K igual a 3. El campo eléctrico resultante es de 1 por 10 a la 6 volts sobre metros. Y pide que calculemos la carga por unidad de superficie entre las láminas y la carga inducida por unidad de superficie en el dieléctrico. ¿Sí? Bueno, entonces, en este problema, si se fijan, lo primero que nos dice el enunciado, lo que nos está definiendo es que estas dos láminas están constituyendo un capacitor, ¿sí? Porque nos dice que tenemos dos láminas conductoras cargadas con cargas contrarias y numéricamente igual cantidad de carga, ¿sí? Entonces, lo que tenemos son dos láminas conductoras y paralelas, cargadas. Una la voy a tener cargada con carga de un signo, la otra con carga, la misma carga, el mismo valor numérico, pero de signo contrario. Y dice que en el medio, entre estas dos placas, lo que voy a tener es un dieléctrico. ¿Sí? Entonces, los datos que nos da son que la constante dieléctrica K es igual a 3, el dieléctrico tiene 5 milímetros de espesor, y el campo eléctrico resultante es 1 por 10 a la 6 volt sobre metro. ¿Sí? Por cómo me lo dice en el enunciado, que dice están separadas por un dieléctrico de 5 milímetros de espesor, el ancho
de este dieléctrico, el espesor del dieléctrico coincide con la separación entre las placas, ¿sí? O sea, está todo el espacio entre... ¿Se me escucha bien? Porque me dice que la conexión es inestable. ¿Me están escuchando, chicos? Pensé que era yo. Está cortando, profe. Ah, sí, me dice que la conexión es inestable. Bueno. Yo creo que la grabación... Sí, medio cortado. Claro, creo que la grabación queda. Yo después la voy a subir. Si después ven que no se escucha tampoco la grabación, me dicen. Lo que decía era que por cómo está el enunciado dice que las dos placas, estas, están constituyendo un capacitor, porque tengo una con una carga y la otra con carga de signo contrario. Y lo otro que tengo es que dice que el espacio entre las placas está lleno por este dieléctrico, ¿sí? Entonces, el espesor del dieléctrico y la distancia entre las placas sería coincidente. Entonces lo que nos pedía en el primer ítem es la carga por unidad de superficie, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nosotros, si se fijan en la ecuación, en el libro, tienen la ecuación 2414, que les dice que cuando ustedes tienen un dieléctrico, el campo eléctrico E, que queda acá entre las placas cuando hay dieléctrico, se relaciona con el campo eléctrico cuando acá no hay dieléctrico, o sea, cuando hay vacío, como es 0 dividido K. O sea, como este K, la constante dieléctrica siempre es mayor que 1, el hecho de que haya un dieléctrico entre las placas, lo que hace es disminuir el campo eléctrico con respecto al campo eléctrico en vacío, ¿sí? Campo E respecto del campo cuando hay vacío, hay aire entre las placas, ¿sí? Y este campo, que cuando hay vacío entre las placas, este sub 0, ya lo habíamos calculado por Gauss, ¿sí? E0 era sigma sobre epsilon 0, donde esta sigma es la carga que aparece acá entre las placas, ¿sí? Yo digo, las placas quedan cargadas con carga Q, estas placas tienen una cierta área A, esta va a tener, por unidad de área, va a tener una densidad superficial de carga más sigma, ¿sí? Y la otra placa, que si yo miro la totalidad de la placa, la carga es menos Q, pero por unidad de área su carga va a ser menos sigma, ¿sí? Es esta sigma que estoy escribiendo acá, la sigma que aparece entre estas placas. Bueno, entonces, si a mí lo que me pregunta es cuál es la carga por unidad de superficie entre las placas, ¿yo qué es lo que tengo que ver? Como dato a mí me da el campo E. Este campo E, que me está dando como dato, es el campo eléctrico cuando hay dieléctrico, ¿sí? Es el campo eléctrico E, que se produce acá con dieléctrico entre las placas, ¿sí? O sea que es este que está acá, el campo eléctrico E. Entonces, fíjense, podemos escribir esto. En lugar de E, tengo 1 por 10 a la 6 volts sobre metro. En lugar de K, o este K, vamos a escribir una ecuación más antes de pasar a los números. Podría decir que K por E es E sub 0, ¿sí? Y E sub 0 era sigma sobre epsilon 0. Con lo cual, de acá puedo despejar que sigma, ¿quién es? Es epsilon 0 por K por E, ¿sí? Esta sería la ecuación que voy a usar. Se la voy a escribir acá. Sigma, ¿quién es? Epsilon 0, o sea, 8,85 por 10 a la menos 12
Coulombios cuadrados sobre Newton metro cuadrado, por K, que dijimos que vale 3, por E, que es 1 por 10 a la 6 vol sobre metro. ¿Sí? Entonces, si hago la cuenta de todo eso, ¿qué me queda? Fíjense, esto me da 2,65 por 10 menos 12 más 6. Bueno, pero acá tengo un 24, que está bien esa cuenta. A ver, 8,85 por 3. Creo, profe, que da la -5. A la -5, sí, era lo que estaba mirando. A la -5. Sí, yo ahí puse a la 4, nada que ver. Quería poner a la -4, pero da a la -5. Por eso lo controlé. Y acá tenemos coulombios cuadrados. Estos vol sobre metro, recuerden que el campo eléctrico vol sobre metro también lo puedo escribir, que va a ser más fácil para esta ecuación, escribirlo como newton sobre coulombio. Entonces, si lo escribo como newton sobre coulombio, que es equivalente a vol sobre metro, es más fácil acá para simplificar. Estos newtons se me van con estos newtons, unos coulombios de acá se me van con unos coulombios de acá, y las unidades entonces me quedan en coulombios sobre metros cuadrados. Que fíjense que es unidad de carga por unidad de área, o sea que son las unidades que tiene que tener sigma, porque este sigma es una densidad de carga por unidad de área, ¿sí? Densidad, digamos, superficial de carga, vamos a llamar. Densidad superficial de carga en cada lámina, ¿sí? ¿Estamos? Y entonces con eso tendríamos resuelto lo que es el ítem A. Y en el ítem B, lo que me pide es la carga inducida por unidad de superficie en el dieléctrico, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, yo tengo la placa, ¿sí? La otra placa, y acá tengo en el medio ese dieléctrico que habíamos dicho, ¿sí? Bueno. ¿Qué es lo que sucede acá? Dijimos, acá, en la lámina, esta, voy a tener una densidad de carga superficial sigma. Acá voy a tener sigma. Sigma, sigma, positiva, ¿no? Y acá voy a tener sigma negativo. Esto no me quedó muy paralelo, pero... En el dieléctrico se induce una carga que es contraria. O sea que acá voy a tener menos sigma inducida. Ahí le voy a cambiar el color. Acá voy a tener menos sigma inducida, ¿sí? En toda esta placa. Y acá voy a tener más sigma inducida, ¿sí? Entonces, si ustedes aplicaran Gauss, acá, y quisieran saber, digamos, cuando ustedes aplican el teorema de Gauss en esto, toman un cilindro, como tomábamos antes, acá, ¿qué es lo que pasa? Pasa que en la zona donde no hay dieléctrico, esto es lo que hace el libro, no es que lo tengan que hacer ustedes, como para recordarles más o menos de dónde sale las fórmulas y todo. Acá, en la zona de la placa, van a tener un campo eléctrico 0, porque es como que están adentro del conductor, y acá tienen el campo eléctrico E, que se forma acá con el dieléctrico. Y la carga que queda encerrada va a ser sigma menos sigma inducida, es la carga que tienen en esta región, ¿sí? Después, por supuesto, por el área lateral de este cilindro, no hay flujo. Entonces van a tener que el campo eléctrico E por el área va a ser sigma menos sigma inducida, sería por el área, sobre epsilon 0, esta sería la carga que encierra, ¿sí? Simplifican las áreas, y les queda entonces que el campo eléctrico E es sigma menos sigma inducida sobre epsilon 0. Eso es lo que hace
en el libro para calcular el campo eléctrico E. A su vez, teníamos que sigma sobre epsilon 0 era el campo eléctrico cuando hay aire entre las placas, en este mismo dieléctrico. Y a su vez, habíamos visto la relación que el campo eléctrico E era E sub 0 dividido K. Si ustedes trabajan con estas ecuaciones, ¿sí? Yo les digo esto más que nada porque por ahí son muchas fórmulas y uno no se acuerda, y a lo mejor es más fácil acordarse de dónde partir para llegar a la fórmula final. Si ustedes se acordaran, podrían usar la fórmula directamente, esta que voy a escribir ahora. Pero si no, pueden trabajar algebraicamente con esto y van a llegar al hecho de que la densidad de carga superficial inducida en el dieléctrico, sigma I, va a ser 1 menos 1 sobre K por la densidad de carga sigma que hay en la placa. ¿Sí? Trabajando con estas tres fórmulas. Entonces, si se acuerdan la formulita, dicen, esto es 1 menos, para este caso que era K igual a 3, y sigma era, que dije, 2,65 por 10 a la menos 5, 2,65 por 10 a la menos 5 coulombios sobre metros cuadrados. Bueno, hacen el calculito 1 menos 1/3, y van a dar 2/3. O sea, la carga inducida, por supuesto, es más chica que la carga en el dieléctrico, y eso me va a dar 1,77 por 10 a la menos 5 coulombios sobre metros cuadrados. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Quieren que deduzcamos esta fórmula? No sé si la vieron en teoría. Sí, la vimos. ¿La vieron? Bueno, entonces ya saben de dónde sale y todo. Bueno, entonces con eso ya tendríamos resuelto también este problema 9. El problema 10 dice: dos capacitores de placas paralelas, cada uno con capacidad de 2 microfaradios, están conectados en paralelo a través de una batería de 12 voltios. Y nos pide, en el ítem A, determinar la carga de cada capacitor, en el B, la energía total acumulada en los capacitores, y después dice, a continuación se desconecta la batería y se inserta entre las placas de uno de ellos un dieléctrico de constante K igual a 2,5. Ahora determina. En el ítem C, la diferencia potencial entre las placas de cada capacitor. En el D, la carga depositada en cada uno de ellos. En el E, la energía total almacenada por ellos. Y en el F nos pide que resolvamos los apartados D y E para el caso en que el dieléctrico se inserta en uno de los capacitores, pero en este caso vamos a dejar la batería conectada. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a empezar la primera parte, el ítem A, dice, yo tenía los dos capacitores de capacidad, cada uno inicialmente 2 microfaradios, y los voy a tener conectados en paralelo a través de una batería que tiene una diferencia potencial de 12 voltios. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo es esta situación donde entre este punto y este punto hay 12 voltios. Pero me pide la carga de cada capacitor, ¿sí? 1, y la energía de cada capacitor, ¿sí? No, la energía total acumulada en los dos capacitores. ¿Ya? Bueno, entonces para encontrar la carga, ya habíamos visto que la carga, por ejemplo, Q1 es C1 por la diferencia potencial
delta B, que llamé delta B, así que voy a decir, son los 2 microfaradios por los 12 voltios, voy a tener que la carga son 24 por 10 a la menos 6 coulombios o 24 microcoulombios, como lo quieran escribir, ¿sí? 4 por 10 a la menos 6 coulombios. Y esta carga que encontré acá va a ser la misma que la carga del otro capacitor, ¿sí? Porque está sometido a la misma diferencia de potencial. Entonces Q2 va a ser también 24 microcoulombios. Son las dos iguales. Y en el ítem B, que nos dice cuál es la energía total acumulada, ya habíamos visto para los capacitores en paralelo, la energía es un medio de la capacidad del capacitor paralelo por la diferencia potencial al cuadrado, y como esta capacidad de los capacitores en paralelo es la suma de las dos capacidades, esto lo puedo escribir como un medio de C1 por delta B al cuadrado, más un medio de C2 por delta B al cuadrado, ¿sí? Estos serían la energía acumulada en cada uno de los capacitores. Como los dos capacitores en esta primera parte son iguales, o sea, como yo tenía que C2 era igual a C1, simplemente lo que tengo es 2 veces un medio de C1, por ejemplo, por delta B al cuadrado, ¿sí? O sea, 2 veces la energía acumulada por cada capacitor. Paso a la otra hoja. Entonces, si tengo la energía de uno de los dos capacitores, un medio de C1 por delta B al cuadrado, esto va a ser un medio de los 2 microfaradios por delta B, que eran 12 voltios elevados al cuadrado. Bueno, aquí simplifico esto, elevo los 12 al cuadrado, me van a quedar 144 micro y vol cuadrado por faradio, que es joule. Así que esto me queda 144 microjoule. Eso es la energía acumulada en un capacitor, ¿sí? Como decíamos, la del capacitor serie es 2 veces la energía de un capacitor, tengo 1, esto era 2, 1, o sea que me va a quedar 244 microjoules, ¿sí? Esa va a ser la energía total acumulada, en este caso que los tengo en paralelo. Ahí terminaríamos el ítem 10B. No serían 244, por favor. Sería 288, profe. 288, sí, tenés razón. No, ya no puedo ni multiplicar. 288 microjoules. Sí, multipliqué el primero y no los otros. Muy bien. Bueno. Entonces, ahí ahora sí tendría la energía total acumulada en estos dos capacitores en paralelo. Entonces ahora vamos a la parte siguiente. Dice, ahora lo que vamos a hacer es desconectar la batería e insertar entre las placas de uno de esos dos capacitores un dieléctrico de constante K igual a 2,5. Y nos pide que determinemos la diferencia potencial entre las placas y la carga depositada en cada uno de ellos. Vamos a hacer nuevamente el video. Entonces, yo ahora tengo los dos capacitores que tenía antes, pero en uno de esos dos yo le voy a poner un dieléctrico, ¿sí? Eso va a ser un dieléctrico que va a llenar todas las placas, todo el espacio entre las placas, y va a tener una constante K igual a 2,5, ¿sí? Entonces, como habíamos visto antes, este tiene la misma capacidad C1, que eran los 2 microfaradios que tenía antes, pero este va a tener una capacidad diferente. Lo que habíamos dicho, le ponemos el dieléctrico para aumentar la capacidad, ¿sí? Entonces, tengo que calcular primero cuál es esa nueva capacidad que tiene el capacitor. Eso es K por la capacidad que tenía antes cuando tenía vacío entre las placas. O sea que va a ser 2,5 por, tenía 2 microfaradios.
O sea que me da 2,5 por 2, me da 5 microfarados. Esta es la nueva capacidad del capacitor que tengo conectado en paralelo. Ahora, ¿por qué me pregunta cuál es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor? Porque yo ya no lo tengo conectado a la diferencia de potencial, o sea, no tengo la batería conectada. Yo tenía los dos capacitores, los cargué como estaban antes, y así como estaban cargados, los desconecté de la batería y agregué este dieléctrico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como yo lo desconecté de la batería, la diferencia de potencial va a cambiar, ¿sí? Cambia respecto de lo que estaba antes, pero después de que digamos, se acomoden todas las cargas, va a cambiar hasta que sea la misma en este capacitor de capacidad C1 y en este capacitor de capacidad C2', ¿sí? Cambia respecto del enunciado, respecto de los 12 voltios, de la batería. De los 12 voltios. Puede ser distinto de los 12 voltios. Pero, si bien la diferencia potencial va a cambiar, lo que no va a poder cambiar es que yo cuando le conecté la batería al principio, cada uno de estos dos capacitores había quedado cargado. Los dos habíamos calculado que cada uno de ellos tenía una carga de 24 microcoulombios, ¿sí? Cada uno tenía 24 microcoulombios de carga. O sea, en total, yo lo que tenía en este sistema de los dos capacitores, antes de ponerle el dieléctrico, era una carga total, que era la carga que tenía el capacitor 1 inicialmente, más la carga que tenía el capacitor 2 inicialmente. Yo tenía 24 microcoulombios, más 24 microcoulombios, yo tenía 48 microcoulombios, ¿sí? Esto es lo que yo tenía inicialmente. Lo desconecto de la batería, le pongo el dieléctrico, lo vuelvo a conectar, y en ninguno de esos pasos pude haber cambiado la carga, ¿sí? Entonces la carga que voy a tener en total son 48 microcoulombios. Y esos 48 microcoulombios como que se van a reacomodar de manera que cuando transcurra un cierto tiempo, que se van a estar moviendo las cargas de un capacitor a otro, y se van a mover de tal forma que acá se establezca una nueva diferencia de potencial que va a ser la misma para los dos capacitores, porque están en paralelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Digo, si yo quiero conocer la diferencia de potencial nueva, ¿sí? ¿Qué va a ser? La carga sobre la capacidad nueva, de este sistema nuevo, ¿sí? La carga, si quieren le ponemos carga nueva, pero la carga nueva es igual a la carga anterior, ¿sí? Sobre la capacidad que sí es nueva. La carga anterior la conozco, entonces son los 48 microcoulombios, y la capacidad nueva es la capacidad de estos dos capacitores que están en paralelo, ¿sí? La capacidad nueva son C1 y C2' en paralelo, que como están en paralelo, sumo las dos capacidades. ¿Sí? Conclusión, ¿qué es lo que tengo? C1 sigue siendo la misma porque no cambió en nada el capacitor C1, y C2 son esos 5 microfaradios que calculamos antes porque le agregamos este dieléctrico. O sea que la capacidad nueva son 7 microfaradios. Esa capacidad nueva es la que voy a usar acá. Entonces tengo 48 microcoulombios dividido 7 microfaradios, eso nos va a dar 48 dividido 7, nos da 6,86 volts, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar en este caso, digo, es que cuando hice todo ese proceso, voy a tener
que mantuve la misma carga y la diferencia potencial cambió respecto la misma carga total, ¿cierto? Tengo esta carga total. No quiere decir que en los capacitores siga teniendo la misma carga, ¿sí? La carga va a ser distinta en el capacitor 1 y en el capacitor 2. Sí que la carga total van a ser 48 microcoulombios. Y lo que va a ser lo mismo entre el capacitor 1 y el capacitor 2, el primado, el que tiene el dieléctrico, va a ser la diferencia potencial, que van a ser 6,86 voltios, o sea, va a ser menor la diferencia potencial. ¿Sí? En el ítem D justamente me pregunta cuál es la carga en cada uno de los capacitores, o sea, cuál es la carga acá Q1', llamémoslo, y cuál es la Q2'. Acá cuando cambió la diferencia de potencial y cambió, porque acá le agregué el dieléctrico. Entonces, vamos a hacer el ítem, decíamos D. En el ítem D nos pregunta cuál es la carga. Entonces, la carga Q1', ¿qué va a ser? Va a ser la capacidad C1 del capacitor por la diferencia de potencial, esta B nueva, que yo llamé. O sea que son los 2 microfaradios por 6,86, ¿cómo eran? 6,86 voltios. Bueno, si hacen la cuentita, eso nos da 13,7 más o menos voltios, ¿no? 6 por 2, 12, no, 13,2. Por 12, ¿no? Ah, no, 13, está bien, 13,72. Esa va a ser la carga entre las armaduras del capacitor C1. ¿Sí? Acá voy a tener más Q1 y acá tendré menos Q1'. Y para el capacitor de capacidad C2', la carga va a ser C2' por B9. C2' habíamos dicho que eran 5 microfaradios por los 6,86 voltios, eso nos va a dar 34,3. Ay, ¿qué dije? Voltios puse acá. Estos son coulombios. 34,3 coulombios. ¿Sí? Y entonces ya tengo las cargas. Si se fijan, si suman Q1' más Q2', ¿qué nos da? 13,7 más 34,3 coulombios. Estos son microcoulombios. Y acá también microcoulombios, porque tenía micros acá. Microcoulombios. Eso nos tendría que dar los 48, perdón, que habíamos dicho acá de la carga total. Tenía 24 en cada uno, así que tenía 48 en total. Y esto, fíjense que nos da 48 microcoulombios. O sea que está bien, se está conservando la carga. ¿Sí? Y en el ítem E nos dice que calculemos la energía total almacenada por ambos. ¿Sí? Yo tengo que calcular la energía total almacenada en 2 capacitores, como vimos acá, que están conectados en paralelo. La energía total, en total, va a ser la energía total del capacitor 1 más la energía total del capacitor 2. Si quieren, supongo que lo está pidiendo obviamente en esta segunda situación, donde el capacitor 2 tiene el dieléctrico entre sus placas. Y bueno, esto ya lo habíamos visto. Esto lo puedo escribir como 1/2 de C1 por la B nueva sería al cuadrado, más 1/2 de C2 por la B nueva al cuadrado. Y tienen otras fórmulas también para calcularlo. Pueden calcularlo como 1/2 de Q1 por la B nueva,
más 1/2 de Q2 por la B nueva, les va a quedar lo mismo, ¿sí? Entonces tienen 1/2, C1 son los 2 microfaradios, por la B nueva, que eran 6,86. Profe, si pongo Q1 en el ejemplo, sería no, la B no está al cuadrado. Claro, si vos pones así, si pones Q1, pones la B nueva directamente. Más 1/2 de Q2 por la B nueva. Porque Vale. ya Q1 y Q2, esta Q1 es C1 por la B nueva, ¿sí? Y Q2 es C2 por la B nueva. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Pero sí, la B no va a ir al cuadrado si pones Q1 y Q2. Como ya las tenías calculadas, la podrías usar a esta fórmula. Si no hubieses calculado las cargas, te conviene más esta que puse al principio yo. Pero ahora, digamos, es lo mismo. Acá tenés 1/2 de C2, que ya lo habíamos calculado, C2', dijimos. C2' eran 5. Se le está cortando, profe. Bueno. C2 eran 5 por 6,86 voltios al cuadrado. Y bueno, si hacemos esa cuenta, nos dan más o menos 165 microjoules. Como 86 al cuadrado. ¿Se me sigue cortando? No, ahora sí. Ahora se escucha bien. Por 1 más 5 medios. 165 microjoules, está bien. Esa es la energía total. Entonces, fíjense, inicialmente, ¿qué energía teníamos? Voy a ir para atrás. Inicialmente, habíamos visto que teníamos 288 microjoules, ¿sí? Esto es inicial. ¿Y qué pasó? Fíjense, yo desconecté los capacitores de la batería, los conecté, le agregué el dieléctrico, los conecté en paralelo y de nuevo calculo la energía y la energía bajó, ¿sí? ¿Por qué tengo menos energía ahora acumulada en este sistema a pesar, de que tengo puesto el dieléctrico, que supuestamente me aumentaba la carga que yo podía almacenar, con lo cual yo hubiese esperado tener más energía en este sistema? Pero ojo con eso, que yo en este sistema yo desconecté lo desconecté de la batería, ¿sí? Entonces al desconectarlo de la batería, me cambió la diferencia potencial, ¿sí? Entonces a lo mejor sí, capaz que podés acumular más carga en este capacitor respecto de lo que tenía antes, pero al variar la diferencia de potencial, en definitiva, la energía de este sistema es más chica, ¿sí? Entonces, en el ítem siguiente, en el ítem F, ¿qué dice el problema? Dice que resuelva ahora los apartados D y E para el caso en que el dieléctrico se inserta en uno de los capacitores con la batería conectada. O sea, yo ahora voy a tener el sistema que tenía inicialmente, que tenía acá el capacitor C1, acá voy a tener el capacitor al cual le voy a poner el dieléctrico, ¿sí? O sea que voy a tener un capacitor con una capacidad
de 2 microfaradios y voy a tener otro capacitor que tiene una capacidad que ya calculamos de 5 microfaradios. Pero lo que voy a tener en este sistema es que como tengo la batería conectada, la diferencia de potencial que va a aparecer ahí va a ser la que tenía al principio, o sea, voy a tener 12 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la carga depositada en cada uno de ellos? O sea, yo ahora lo que voy a tener es siempre 12 voltios. Y la carga que se va a depositar en cada uno de ellos va a estar relacionada con estos 12 voltios. Yo había dicho, la carga en el capacitor 1, vamos a llamarla segunda, 2', no de derivada, sino para ponerle otro nombre a la carga esta. La carga en este caso, ¿qué va a ser? Va a ser C1 por delta B, ¿sí? Yo voy a tener los 2 microfaradios por los 12 voltios, voy a tener 24 microcoulombios. En esta placa 24 microcoulombios, en esta placa menos 24 microcoulombios. Ahora, para el capacitor de capacidad C2', la carga va a ser C2 por delta B, C2' por delta B, o sea que va a ser 5 microfaradios por 12 voltios. 12 por 5 me da 60 microcoulombios, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, fíjense que la carga total, aquí en esta situación, tengo 24 microcoulombios más 60 microcoulombios, fíjense que aumentó la carga total que tengo. ¿Sí? Acá voy a tener, como decía, acá voy a tener Q1 segunda positiva, acá menos Q1 segunda, en toda esta placa. Acá voy a tener Q2 segunda y acá menos Q2 segunda. Entonces me aumenta la carga total de este sistema. Bueno, en realidad la respuesta era, ¿no? La carga en cada una de las placas. Y en el siguiente ítem me preguntaba la energía total almacenada por ambos. Vamos a ir a la otra página, la energía total. ¿Cómo calculábamos la energía? Decíamos, bueno, yo los capacitores, como decía, los tengo conectados en paralelo. Puedo pensar que la energía total, en este caso, es 1/2 de la capacidad de ese paralelo por la diferencia de potencial al cuadrado, ¿sí? Entonces tengo 1/2, la capacidad del paralelo es la suma de las capacidades, más 5 microfaradios, por los 12 voltios elevados al cuadrado, así que tengo 1/2 de 7 microfaradios por 144 voltios cuadrados, y esto me va a dar 3,5 por 144, me da 504, microjoule. ¿Sí? Esa es la energía total almacenada. Entonces, fíjense, en este caso, que yo dejé la batería conectada, sí, la energía total almacenada es más grande que en el caso inicial, que tenía los dos capacitores en paralelo. El caso inicial, que tenía los dos capacitores en paralelo, no, el inicial era este. Los dos capacitores en paralelo y acá tenía los 12 voltios. ¿Sí? Y los dos capacitores, no tenía ninguno de los dos, tenía dieléctrico. En cambio, en el caso final, tengo dieléctrico. Sin dieléctrico, la energía total almacenada me daba 288. Si yo dejo la batería conectada y pongo el capacitor entre las placas de alguno de los dos capacitores, la energía almacenada me va a aumentar, sigo pasando, hasta que llegue aquí, a 504 microjoules. ¿Sí? Entonces, esa energía que aparece, esa energía extra, es una energía que
el sistema va a tomar del exterior, ¿sí? Lo va a tomar de la fuente. O sea, la fuente lo que hace es proporcionar energía en forma de ¿qué? De carga en las placas de los capacitores, ven que la carga total aumenta, a fin de mantener la diferencia potencial constante, ¿sí? Y bueno, para hacer eso, por supuesto, es la fuente va a estar realizando un trabajo para poder entregar esa carga al sistema, ¿sí? Esa sería la conclusión final de este problema. Con el problema 14, ¿sí? Que dice, un capacitor de placas paralelas rectangulares de lados A y B posee un dieléctrico de espesor uniforme D insertado parcialmente una distancia X entre las placas. Y nos pide que determinemos la capacidad en función de X y que comprobemos que la respuesta ofrece los resultados para X igual a 0 y X igual a A. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es acá, este sería el capacitor, y yo en el medio voy a poner un dieléctrico que va a estar ocupando el espacio, todo el espacio de este capacitor, pero solo hasta una cierta distancia X, ¿sí? Y me dice que las dimensiones de este capacitor van a ser esta dimensión, por lo que muestra el dibujo, esta dimensión es A, la separación entre las placas la llama D, y después también, ahora ya mi dibujo va a quedar horrible, pero la idea sería que estas placas tienen cierta área, creo que hice mal en poner el D acá. Ahí voy a poner el D por acá. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo que calcular la capacidad de este capacitor, así como está formado. ¿Cómo lo voy a calcular? Digo, bueno, voy a pensar este capacitor así como está. Digo, lo voy a pensar así. Voy a decir, bueno, tengo un capacitor que está separado, sus placas están separadas a una distancia D, y lo que voy a tener es una región que tiene este dieléctrico, ¿sí? La región con el dieléctrico que tiene una longitud X. Y la región sin dieléctrico, la voy a pintar con celestito acá, es lo que queda. O sea, si esto es X y el total era A, esto que está acá mide A menos X, ¿sí? Eso es sin dieléctrico. Si yo el capacitor este lo tengo conectado, el capacitor, las placas del capacitor es esto negro que yo dibujé, ¿no? Si yo este capacitor lo tengo conectado a una diferencia de potencial delta V entre las dos placas, fíjense que tanto la región con dieléctrico como la región sin dieléctrico van a estar las dos a la misma diferencia de potencial, ¿sí? Como conclusión, si acá
entre esta placa y esta placa hay una diferencia de potencial delta B, vamos a ponerle que esta es la positiva, esta es la negativa, y tengo un delta B, que es la diferencia de potencial entre estas placas, tanto lo que está en rosa, que es con dieléctrico, como lo que está en celeste, que es sin dieléctrico, los dos tienen la misma diferencia de potencial, ¿sí? Y si tengo dos regiones a la misma diferencia de potencial, puedo decir, bueno, esto es equivalente ¿a qué? A dos capacitores conectados ¿de qué forma? Conectados en paralelo, ¿no es cierto? Porque están a la misma delta B. Entonces, si los tengo en paralelo, lo que yo tengo es un capacitor con una capacidad que vamos a llamar CX, que es este rosita, y el otro capacitor, que voy a decir que es la C, si quieren, A menos X. A menos X, ¿sí? Esas son las dos capacidades. Y este CX le voy a pintar que tiene acá rosita, que es el que tiene el directo. ¿Sí? Entonces, y digo, ¿cómo calculo esas dos capacidades? Bueno, voy a la otra página. La capacidad del capacitor con dieléctrico y la capacidad del capacitor con aire. Para el capacitor con aire era epsilon 0 por el área sobre la distancia D. ¿Sí? La distancia D es la misma para los dos, que era ese D que marqué ahí en rojo, este capacitor, ¿no? Ah, lo tengo acá. Esto es la separación D entre las dos placas. Va a ser la misma, ya sea que tengo dieléctrico o que tengo aire. Acá sería aire, y acá dieléctrico. Entonces, D ya lo conozco, es un dato. Y el área no es el área total de todo el capacitor. O sea, yo conocía que esta dimensión valía A, la otra dimensión, que no la marqué en el dibujo, que es esta, solo abajo, esta dimensión que está acá, me decía de dato que valía B, pero la dimensión de esta parte del capacitor, de este pedacito, no es A por B, ¿sí? La dimensión de la parte que tiene aire. La dimensión de la parte que tiene aire, que había marcado en celeste, es B tiene como una de las dimensiones, pero la otra dimensión, este otro lado, dijimos acá, es A menos X. Entonces, el área que pongo yo acá es A menos X por B. Todo esto dividido D, ¿sí? Y para el otro capacitor, que está digamos, en el área entre las placas, lo introduje una distancia X, es similar, es el área, no importa si acá hay más capacitor, la parte que me influye a mí en la capacidad de este sistema es el área que queda entre las placas del capacitor, o sea, es X por B, que es ese área transversal, X por B. O sea que esto, me faltó decir algo, cuando tengo un dieléctrico, la capacidad era K por la capacidad sin dieléctrico, de algo que tiene la misma área, ¿sí? O sea que va a ser K por epsilon 0 por el área sobre D, el área 0 no, vamos a ponerle el área X, ¿sí? Sobre la separación D. Entonces esto va a ser K por epsilon 0, y el área cuando lo introduzco una distancia de X es X por B. Todo esto dividido D, ¿sí? Entonces ya tengo la capacidad del capacitor con dieléctrico y la capacidad de la parte que tengo aire. La capacidad del paralelo, dijimos, es la suma de esas dos capacidades. Entonces me va a quedar K por epsilon 0 por X por B dividido D más
epsilon 0 por A menos X por B y dividido D. Lo que tengo que hacer ahora es como mejorar un poquito esta expresión, la capacidad del paralelo. Voy a volver a escribirla. Digo, esto es epsilon 0 por B sobre D, y tengo K por X, más, y el otro término, epsilon 0 por B sobre D, y tengo por A menos X. Entonces puedo sacar factor común, epsilon 0 por B sobre D, y digo esto es K por X más A menos X. Conclusión, esto es epsilon 0 por B sobre D por A más K menos 1 por X. ¿Sí? Y como K es mayor que 1, K menos 1 siempre es positivo. ¿Sí? Esto es siempre positivo. Bien, entonces esto sería la capacidad de este capacitor, que podemos ver que va a ser más grande que si no tuviese dieléctrico introducido entre las placas, porque si no tuviese dieléctrico introducido, ¿qué me quedaría? Epsilon 0, B por A sobre D. Y ahora, como esto es positivo y X es positivo también, entonces a la capacidad del capacitor sin dieléctrico, que sería este primer término, cuando yo distribuyo ahí, le estoy agregando este segundo término, ¿sí? Que es positivo, así que aumenta la capacidad. ¿Sí? Esto ya completaría lo que es el ítem A. Y en el ítem B, rapidito porque ya se termina la hora, en el ítem B me dice que compruebe la respuesta que ofrece los resultados, que la respuesta ofrece los resultados esperados para x igual a 0 y x igual a A. O sea, cuando x igual a 0, yo obtengo esa capacidad del paralelo que encontré antes. ¿Qué va a pasar? Es epsilon 0 por B sobre D, y digo, esto es A más K menos 1 por, y acá, si x vale 0, reemplazo acá por 0, ¿sí? Donde dice x en esa fórmula, reemplazo por 0, con lo cual me queda epsilon 0, B por A sobre D. Es un poco lo que estaba diciendo yo recién en el aire. Me queda epsilon 0 por el área de las placas de todo el capacitor sobre D, que es el resultado esperado, ¿sí? Es la capacidad cuando yo en el capacitor, voy a ponerla, esta es capacidad de ese capacitor con aire entre las placas, o con vacío entre las dos placas. O sea, tengo un capacitor de placas paralelas, de área B por A, separadas a una distancia D. Cuando X vale 0, ¿qué quiere decir que X es igual a 0? Si X es igual a 0, este capacitor, permiso, voy un poquito para atrás, este capacitor rosa que estaba introduciendo, en realidad no lo introduje, lo tengo de acá para afuera, no está dentro del capacitor. Entonces, adentro del capacitor tengo todo aire. Y en el caso contrario, si X vale A, quiere decir que entre las placas del capacitor tengo todo lleno de dieléctrico. Vamos para allá y digo, bueno, ahora voy a ver qué pasa si en esta fórmula reemplazo X por A. Vamos a la página siguiente, digo, la capacidad en A, ¿qué va a ser? O sea, si X es igual a A, la capacidad que me va a quedar. Me va a quedar, vamos a ver la fórmula, epsilon 0 por B sobre D, por A más K menos 1, y en lugar de poner X, pongo A. ¿Sí? Y acá, si trabajo un poquito algebraicamente ese corchete, me queda epsilon 0, B sobre D, A más K por A menos A. ¿Sí? Lo que hice fue distribuir esta A.
Entonces ahora cancelo esta con esta, ¿y qué me queda? Me queda epsilon 0, B por A por K sobre D. Reacomodo, pongo la K delante y digo, esto es epsilon 0, B por A sobre D. Entonces nuevamente ven que lo que tengo es la capacidad K, la constante dieléctrica K por la capacidad del capacitor si lo tuviese en vacío, ¿sí? Que es el resultado también que esperábamos encontrar. Si yo lo llené de dieléctrico, la capacidad tiene que ser K por C sub 0. ¿Sí? Esto recuerden que es el área A total. ¿Sí? Así que Claro. bueno, con eso quedaría terminado este problema. Es más para ver de dónde sale la fórmula K por C0. Y va.